En Oye Cali no llegó nadie. Oye Cali. Bueno, nuestro muy querido amigo Edwin Maldonado es una persona que estuvo vinculada primero como presidente del Comité Intergremial del Valle, después estuvo vinculado en la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad, ahora hace unas asesorías y está haciendo política en el buen sentido de la palabra y como tal está opinando acerca de temas importantes en nuestra ciudad. Edwin, como siempre, bienvenido a los micrófonos de Oye Cali y cuéntenos qué tema quiere desarrollar. Un saludo, María Fernando, muchas gracias por la invitación de nuevo a este programa. Un saludo para nuestro compañero de mesa, para todo el equipo de trabajo y para todos los que nos estén oyendo, viendo. Hoy quiero hablar de un tema muy importante que es del municipio, el segundo municipio más grande de Colombia, que es Buenaventura, el bello puerto Buenaventura que ayer... Es el segundo municipio más grande de Colombia. Sí, es el segundo después de un municipio en Bichada, el segundo en extensión más grande de Colombia, tiene más de 6.000 kilómetros cuadrados. Eso es el tamaño de Quindío y Risaralda juntos. Es el más grande también, obviamente, del Valle del Cauca y es un municipio que tiene muchos retos y muchas oportunidades. Ayer estuvo de cumpleaños y yo creo que es importante hablar de este municipio porque es un municipio al cual Colombia le debe mucho, porque aporta y ha venido aportando históricamente al desarrollo del país. Por acá, por Buenaventura, se mueve el 60% de las importaciones de todo Colombia, sobre todo del centro del país. Se mueve alrededor del 36% de todo el comercio exterior si quitamos petróleo y carbón. Este 36% antes era casi 50%, pero el puerto ha perdido competitividad y es un tema que nos alarma. Y sobre todo nos alarma porque Buenaventura es la capital del Pacífico, tiene una riqueza cultural, una riqueza étnica, una riqueza ambiental muy grande, pero vemos que es una ciudad de 450.000 habitantes con una tasa de desempleo de alrededor del 40%, de la más alta del país, con una informalidad del 60%. Aquí convive la inseguridad y lo más preocupante, Mario Fernando y todos, es que hay varias promesas incumplidas con Buenaventura. Hay una lista interminable de proyectos de Buenaventura que todavía no son realidad. Está el acueducto, que es básico para tener agua potable en Buenaventura. Está la profundización del dragado de Buenaventura para que no siga perdiendo competitividad ante puertos del Pacífico, aquí de Ecuador y de Perú. Está el tren del Pacífico que se ha quedado en estudios en los últimos años. Está la vía Mulalolo Guerrero que lleva 10 años sin construirse. Está la modernización del aeropuerto de Buenaventura, es decir, una serie de proyectos que realmente no avanzan y en este gobierno, que muchas veces fue a Buenaventura y que prometió el cambio, no se ve que haya un propósito claro de ayudar a Buenaventura. Y es una lástima que Buenaventura siga siendo usada para los candidatos a la presidencia para hacer campaña, pero a la hora de la verdad, cuando están en gobierno, no se ve avance, no se ve desarrollo, y eso es lo que me preocupa y por eso traigo a colación este tema del bello puerto de Buenaventura. Lastimosamente le hemos dado la espalda a Buenaventura. Yo cada año antes de elecciones a presidencia veo cómo los candidatos van a Buenaventura a prometer, a analizar, a escuchar a la población, pero cuando son presidentes, y hablo incluso de los anteriores a Petro, no se ve el cambio, no se ve el avance de Buenaventura, y en especial critico mucho a este gobierno porque este gobierno siempre ha prometido el tema de la descentralización, de apoyar a las regiones, ha hablado de lo bello que es Buenaventura, pero se ha quedado en discursos y la realidad es que Buenaventura no avanza. El tema de seguridad es un tema de alguna manera que no es sostenible, porque un acuerdo entre bandas criminales no es sostenible para nada y no hay un marco legal para sostenerlo, y cada cierto tiempo vuelve a pasar un hecho que genera zozobra y miedo en Buenaventura y de alguna manera ese tema de seguridad tiene un trasfondo social de la falta de oportunidades, pero tampoco se ha atacado ese fondo que es lo más importante para Buenaventura, porque hay algo que yo siempre he dicho, Mario Fernando, y es que ningún puerto en el mundo vive de la actividad portuaria. Me explico. En el mundo la actividad portuaria, los puertos, la logística se moderniza, se automatiza, cada vez necesita menos gente
y lo que hacen los puertos es que desarrollan una actividad de acuerdo a su vocación, el tema industrial, el tema turístico, y vemos cómo Buenaventura tiene un potencial muy grande porque tiene ese potencial en agroindustria, en industria complementando con la actividad logística, en turismo por supuesto, y no se ha desarrollado esos elementos para que Buenaventura realmente tenga oportunidades y los jóvenes no sigan siendo utilizados por grupos criminales. Lo traje a colación precisamente porque ayer estuvo cumpliendo años Buenaventura, 485 años, y es uno de los 10 municipios más antiguos de Colombia. Y uno pensaría que por esa antigüedad debería tener unos grados de desarrollo muy altos y no es así. Buenaventura se ha quedado atrás, se ha quedado rezagado, a pesar de todo lo que le aporta a Colombia. Sigue estando en unos niveles de pobreza, de informalidad y de desempleo muy altos, y por eso yo creo que es un tema que, a pesar de que está sobrediagnosticado, lamentablemente no avanza. Yo creo que es importante dejar el mensaje claro y de que el mejor regalo para Buenaventura sería que se deje de hacer discursos y se tomen medidas rápidas para generar desarrollo en Buenaventura. Es algo que todos aquí conocemos, lo hemos escuchado cada cierto tiempo, y lastimosamente me parece muy triste que Buenaventura sea noticia solo cuando hay un hecho lamentable. Yo creo que Buenaventura debería estar en la agenda del Valle y del país, porque como lo dije al principio, Buenaventura es el puerto no del Valle del Cauca, es el puerto de toda Colombia, y a todo el país nos debería interesar, no solo cuando hay noticias negativas, sino que debería ser vigente en la agenda nacional. Yo siempre he luchado por Buenaventura desde que he ejercido mi actividad profesional. Yo antes estuve en el comité intergremial y fui muchas veces a empujar los temas, a hablar. También estaba muy preocupado por el tema de los constantes bloqueos que se hacen en la vía de Buenaventura, bloqueos que afectan a la misma comunidad, que dificultan el abastecimiento. Entonces, más allá de una intención mía, Buenaventura, como los otros 41 municipios de Tuluá, son importantes para mí, y como lo dijo Mario Fernando, estoy en una actividad física de análisis de lo que está pasando en el Valle del Cauca, y a propósito del cumpleaños quise hablar de Buenaventura porque realmente cuando vemos todos los proyectos de infraestructura, todos tienen que ver con Buenaventura. O sea, el tren, Mulaló, Buga, Buenaventura, y es el colmo que pase esto, y yo ya estoy esperando que en los próximos meses lleguen los candidatos a la presidencia a Buenaventura, a hablar y a prometer, y esto sí me parece muy triste. Gracias, Federico, por tu pregunta y tu acotación sobre el tema de que Buenaventura es un distrito, y vale la pena decirle que eso no ha servido para nada en Buenaventura. Ya hace años es distrito y no ha generado mayores recursos, no se ha desarrollado de alguna manera esa nueva figura, y vemos cómo Buenaventura, por esa extensión, no ha logrado tener una presencia institucional fuerte en el territorio, que está abandonado y están en los grupos, y no tiene, por ejemplo, un POT, que es algo que es muy costoso por la extensión de este municipio y se debería dar. Sí, lo dije también, todos lo decimos que está sobrediagnosticado, pero creo que hay un elemento que falta en ese diagnóstico y que me ayuda a darle respuesta a su pregunta. ¿Qué se puede hacer? Lo dije ahora, bueno, ningún puerto en el mundo depende de la actividad portuaria. Y la solución, y eso lo tengo claro después de muchas reuniones, mucho trabajo en Buenaventura, la solución en Buenaventura es que lleguen más empresas. Hay un potencial grande para que lleguen muchas empresas, pero estas no llegan por inseguridad física e inseguridad jurídica. Y en este último elemento, aquí yo creo que se necesita un compromiso de la comunidad, de la misma comunidad de Buenaventura, porque ella ha generado una inseguridad que no ha permitido que se desarrollen proyectos. Yo he acompañado, he invitado a muchas empresas interesadas en invertir en Buenaventura, que hay mucho potencial, pero comienza el tema de las consultas previas, de la reunión con las comunidades, y pareciera, y yo lo he dicho de frente a la comunidad en Buenaventura, pareciera que la comunidad de Buenaventura no quiere que llegue el desarrollo. En Colombia existe una normatividad fuerte y es necesario revisar los impactos, cómo de alguna manera concertar con la comunidad, pero esto no puede ser
una talanquera al desarrollo. Hay muchas empresas interesadas, pero cuando se les cobran peajes o otro tipo de cosas a la empresa es muy difícil, y yo creo que como vallecaucanos, desde Cali, el país, debemos arropar a Buenaventura para acompañar a esos inversionistas que quieren llegar a Buenaventura, para darles la tranquilidad, que hay una estabilidad. Hace 2 años se aprobó un proyecto en el Congreso que le da unos estímulos tributarios a Buenaventura, pero eso no ha servido porque las empresas tienen miedo por diferentes condiciones. Entonces yo creo que en el mediano plazo, si logramos que lleguen unas empresas que están interesadas, las acompañamos en ese proceso de alguna manera de concertar con las comunidades, no las dejamos solas, va a ser posible que tengamos otras empresas que estén generando empleo formal, empleo digno en Buenaventura, le quiten ese mercado juvenil a las mafias, generen desarrollo, generen complementariedades. Hay algo que yo siempre he dicho y por eso defiendo el tejido productivo de las empresas genera unas externalidades. Estoy seguro de que si llegan empresas a Buenaventura, empiezan a exigir mayor seguridad, empiezan a exigir mejores servicios públicos, empieza a generarse una dinámica diferente. Hay un ejemplo acá muy bueno, Mario Fernando y todo, Federico, que es en el Dobio. Llegaron empresas del sector de aguacates, de flores, y esto generó una dinámica de desplazamiento de la misma inseguridad. La fueron corriendo hacia Chocó, generó una dinámica de crecimiento de vivienda. La empresa genera unas externalidades positivas, y ese es el problema también, yo digo, del Chocó, de Cauca y Nariño. No hay suficiente densidad empresarial, y Buenaventura tiene solución, porque hay muchos atractivos, muchas oportunidades y podrían llegar empresas. Hay una lista grande, pero lo digo con sinceridad, la comunidad de Buenaventura tiene que apersonarse, dejar de decir que sí, que hay una deuda histórica, y no decir, nosotros tenemos ese potencial, aprovechemos, acompañemos, arropemos a las empresas que quieren invertir, facilitemos que lleguen acá, y eso estoy seguro que será el inicio del cambio por Buenaventura. Si hay empresas, si hay desarrollo, si hay empleo formal, Buenaventura tiene mucho potencial hacia adelante. Federico, sobre lo que tú mencionas, veo 2 contradicciones grandes de este gobierno nacional. La primera, cuando estaban en campaña y antes cuando no estaban en el gobierno, se solidarizaban mucho con cualquier paro. Alguien que paraba lo acompañaban, decían que representaba al pueblo, y a pesar de que muchos hablábamos de lo grave que esto es para la economía, a pesar de que tengan razones justificables, cómo se afectan los derechos de los demás, se afectan otros sectores de la economía, se generan vías de hecho, entonces ahora de alguna manera sí están en contra de estas manifestaciones, y lo preocupante es que hay constantes bloqueos en muchas partes del país por incumplimientos del gobierno. Antes se quejaban de que los gobiernos le incumplían, y ahora ellos son los que están incumpliendo, y realmente yo lo digo, la gente no encuentra otra manera que bloqueando vías, haciendo paros, y no podemos llegar a esto. Entonces es otra de las promesas del cambio que no se ha dado. La segunda contradicción es que el gobierno saca pecho de que el sector de agricultura va muy bien, las cifras de crecimiento, pero no ha hecho nada por el sector agrícola. El sector, por ejemplo, cafetero, ha crecido por unas condiciones internacionales positivas y porque la institucionalidad, la Federación de Cafeteros ha hecho un buen trabajo para la producción, pero no gracias a Petro. Y en otros sectores, como el arrocero, vemos que el gobierno no cumple, no fortalece. El tema que tú mencionas, Federico, del bodegaje, el incentivo al almacenaje es muy importante para lo que menciona del tema de la sobreoferta. Es un mecanismo que existe en el mundo para controlar la sobreoferta en un momento, teniendo en cuenta que los cultivos son estacionales y hay momentos de muy alta producción, y si se le suma el contrabando, el gobierno no ha hecho una lucha contra la ilegalidad. Y aquí hago referencia a lo que mencionó Mario Fernando de no hay derecho de uno. El gobierno está atacando al sector formal constantemente. Esto no solo pasa con D1, ha pasado con los ingenios azucareros en el Valle, ha pasado con diferentes sectores. Y que día escuché una frase muy importante que explica lo que está haciendo Petro. Petro está cazando en el zoológico, es decir, para él es muy fácil llegar a empresas visibles, formales, que están tratando de generar empleo, y está atacándola y generando desincentivos para que se vayan. Y por otro lado,
no ataca el contrabando, la ilegalidad, no fortalece la informalidad. Entonces, una contradicción total de este gobierno que muchas veces se quejaba de temas con otros gobiernos y hoy no ha hecho nada para cambiar esta realidad en Colombia.